ensayar. Nos alegra mucho estar nuevamente reunidos y queremos darle la gloria y la honra a Dios porque solo Él la merece. Él es el único digno. Y en esta mañana les invito a que cantemos con todo nuestro ser, que nos olvidemos de cuánta cosa ha pasado en la semana y que nos concentremos únicamente en adorar su nombre, en bendecir su nombre, en creer en sus promesas, en derramar nuestra alma, nuestra vida delante de su presencia. Hoy vamos a empezar diciéndole que Él es nuestro libertador. Vamos a empezar recordando que Él abre camino donde no lo hay, que aún en la tormenta Él trae paz a nuestros corazones, trae paz a nuestra vida. Aún en tormentas a nivel mundial como la que estamos viviendo ahora, Él puede traer paz a nuestros corazones, abrir puertas donde nosotros no nos las imaginamos. Porque creemos en un Dios de milagros y por eso esta serie hemos estado hablando acerca de eso y creemos y estamos convencidos de que veremos esos milagros. Gracias, Señor, recibe la gloria, recibe la alabanza, es únicamente tuya. Queremos en esta mañana que esta adoración llegue ante tu presencia como olor fragante. Queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Empieza a hacer tu obra en nuestras vidas. Haz tu obra en nuestras vidas. Haz tu obra en nuestras vidas, oh Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, Padre. Empieza a moverte en este lugar, Señor, en cada persona que estamos aquí y también los que escuchan en las redes sociales, ahí en sus casas, en el lugar donde estén, en su vehículo, en su empresa. Espíritu Santo, clamamos para que tú te muevas, que tú toques nuestras vidas y que podamos experimentar a ese Dios de milagros. Recibe la gloria y recibe la honra. Te adoramos, Señor Jesús. Puedes levantar tus manos y juntos empezar a adorar al Señor. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Y logro entender, su mano nunca me soltará. Mientras cantando esta canción, Dios obra mi favor, su presencia se mueve aquí. Es quien me defiende y pelea por mí. Es vencedor, Padre gran Dios, Él me amó primero, tomó mi lugar.
es quien me defiende. Ha libertado, Él nos ha sanado, Él ha abierto puertas donde nosotros no las vemos. Él ha hecho cosas maravillosas y milagrosas en nuestras vidas cada día. El hecho de que hoy tengamos vida, que tengamos salud, que estemos acá levantando nuestras manos, glorificando su nombre, eso ya es un milagro en tu vida. El Señor nos ha dado provisión en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Hemos tenido paz, esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Y por eso es que nosotros levantamos nuestras manos para decirle aleluya, aleluya, mi libertador, aleluya. Aleluya, aleluya, mi libertador, aleluya. Los hijos al coro están diciendo aleluya, aleluya, aleluya del cielo, aleluya. Aleluya, mi libertador. Aleluya, dilo. Aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertad. Y mira qué lindas las palabras de este canto que dice es: mi libertador es el que me defiende, es el que pelea por mí. Oh Señor, tuya es la venganza. Oh Señor, tú peleas por nosotros. Nosotros en esta mañana, ¿sabes cómo peleamos? Diciendo aleluya. Es como estamos peleando las batallas. Mi libertad. Oh, pelea esa batalla diciendo aleluya. Pelea esa batalla declarando la adoración al Señor. Aleluya. Oh, peleamos esta batalla, Señor, adorando tu nombre. Oh, bendiciendo tu nombre.
Él está obrando, Él se está moviendo. Te amamos, Dios, te bendecimos. Sabemos que tú estás aquí en esta mañana, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre. No es nuestra palabra, no es lo que nosotros digamos, es que tú lo has prometido, Señor. Es que tú has prometido, Padre, estar donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, y por eso declaramos y confesamos que tú estás aquí en medio de nosotros, y allá también donde tú estás. Aunque estés solo en tu cuarto, en la sala, yo te invito a que te pongas en pie. Ponte en pie, levanta tus manos, o si quieres doblar tus rodillas, no lo sé. Lo importante es que adoremos en este momento a nuestro Padre, que adoremos al Hijo, que adoremos al Espíritu Santo de Dios, creyendo que no hay nada imposible para Él, no hay nada difícil para Dios. Al menos ese es el Dios al que yo sirvo, un Dios para el cual no hay nada difícil, y es posible para aquel que cree. Seguimos diciendo que esas montañas se mueven, que esas puertas se abren. Mientras cantamos este canto, yo sé que puertas se van a empezar a abrir. Mientras cantamos este canto, yo sé que sanidad empieza a llegar ahí a tu vida donde estás. Mientras cantamos, mientras tú derramas tu vida, el Señor empieza a hacer su obra. Espíritu Santo, hay necesidad. Y decimos: nada es difícil para Dios, todo es posible. Montañas por la fe se moverán por su poder. Una vez más digámoslo: nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó y llevó nuestro dolor.
el nombre de Jesús, porque Él está, porque su Espíritu Santo está en este lugar y está obrando y llega ahí por medio de las ondas, llega ahí por medio de las redes, llega a tu casa. Oh, su presencia empieza a obrar. Las montañas por la fe moverán por su. Levantamos nuestras manos y decimos: nada es para Dios, todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Una vez más, nada es difícil, nada es para Dios, todo es levanta tu voz una vez más y digamos: nada es para Dios, todo es por la fe se moverán por su. Si tú no crees esa montaña que tú ves ahí enfrente, ese problema que lo ves del tamaño de una montaña, hoy en el nombre de Jesús puede moverse por la fe, puede moverse. Oh Señor, ayuda nuestra incredulidad, ayuda nuestra incredulidad. Queremos, Señor, que nuestra fe pueda crecer. Queremos ver esos milagros obrando en nuestras vidas. Queremos ver la libertad, Señor, que tanto anhelamos. Queremos ver, Señor, cómo tú pones la sanidad, cómo tú, Sí, Señor, Jesús. das la provisión, cómo tú, Gracias. Señor, traes las almas a Oh, tus pies. Jesús. Muchas personas con necesidad, hay muchas personas con dudas. Hoy en día muchos renegando y rechazando a Dios por la situación que están viviendo. Pero yo te digo hoy que no importa lo que hayas pensado o hayas dicho o hayas renegado, en el nombre de Jesús esa montaña puede ser derribada, esa montaña puede ser quitada y echada al mar. Y tú vas a ver la respuesta y tú vas a ver cómo el Señor obra, cómo Él llega a tu vida y puede traer esa paz Jesús. en medio de la tormenta. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Dios. Y quiero que lo terminemos diciendo una última vez que nada es difícil. Nada Es difícil. para Dios. Todo es posible. Por las montañas, por la fe, se moverá por su poder. Hoy las montañas, Por la fe, sí, Jesús, se moverán por su poder. Hoy las montañas, por la fe, se moverán por su poder. Sí. puedes dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Hoy se mueven las montañas por tu poder, Jesús. Gracias por lo que estás obrando en nuestra vida. Hermoso Dios. Recibimos. Jesús.
Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Jesús le decía a sus discípulos que cualquiera que le dijere a un monte que se moviera y que se quitara y que se echara al mar, si lo hacía con fe, ese monte se iba a mover. Lo que pasa es que muchas veces hablamos mucho del monte, como decía Giovanni, de los problemas, y le damos vueltas, lo rumiamos, le damos vueltas en la cabeza, pero no le hablamos al problema con autoridad, con la autoridad que Dios nos ha dado, para que ese monte desaparezca, para que ese monte se mueva y que ese monte obedezca a la palabra de Dios. Porque no es que tú vas a llegar con tu autoridad y con tus palabras a decirle que se mueva, no te va a hacer caso. Pero cuando llegas con la autoridad en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, a ese nombre sí no se le resiste ninguna cosa. A ese nombre obedecen vivos y muertos. A ese nombre reacciona toda carne. A ese nombre tenés que responder. Jesús, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias porque estás acá con nosotros. Gracias porque has preparado nuestros corazones a lo largo de la semana para hablar específicamente lo que hoy tú tienes para nuestras vidas, Señor, y también los que están conectados ahí, Señor. Yo sé que no es casualidad, sé que tú tienes un mensaje que va a cambiar su forma de pensar, por consiguiente su forma de actuar y como consecuencia los resultados que van a obtener. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor allí? Excelente. Muy bien, quiero que tomen su lugar por un momento. Y los que nos están viendo en la transmisión, aquí estoy viendo yo en la página también, aprovechando, les mandamos un saludo. Déjanos saber si estás ahí, decirnos hola, amén, gusto de verlos, bienvenidos. Me gustaría pedirles algo, me gustaría pedirles que compartan la transmisión. Yo voy a compartir la transmisión en este momento también, para que podamos bendecir la vida de más personas, publicarlo ahí, compartirlo. Ya lo hicimos acá. Y darle gracias a Dios porque este último ha sido muy atípico o irregular, pero lo bueno de esto es que Dios no cambia, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que aunque el último año y medio, los últimos 18 meses hayan estado muy inestables, nuestra estabilidad la podemos encontrar en Dios y en su palabra, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y yo podría, por consecuencia, decir que también no solo su palabra, sino los que obedecemos su palabra, los que ponemos por obra su palabra, los que ponemos en práctica su palabra, tampoco vamos a pasar, no vamos a ser movidos por las circunstancias o por las situaciones que podamos estar viviendo. Y gracias a Dios, el 24 de septiembre estuvimos cumpliendo 4 años de haber empezado el Ministerio Embajada Cristiana y preparamos un pequeñito video para que usted lo vea. Queríamos darle gracias a Dios en primer lugar por su fidelidad y por su amor, y gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan, ya sea en forma presencial o en forma en línea, que también somos parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia no es todo el edificio o el salón donde estamos, la iglesia sos tú, la iglesia soy yo, y la pandemia pudo haber cerrado edificios, pudo haber cerrado locales, pero que jamás cierre tu corazón para recibir la palabra de Dios. Que jamás tu corazón se vea afectado por las noticias del mundo, sino se vea fortalecido y confortado por la palabra de Dios. Así que acompáñame a ver este video.
para ustedes y me gustaría que empezamos declarando con fe, con alegría y entusiasmo todos juntos al mismo tiempo que este es el día que Dios hizo para mí, que jamás Dios me hablará si no tiene un propósito para mi vida. Hoy, esta mañana es mi día. Amén. Mira, yo estoy a la expectativa de la palabra que vamos a compartir el día de hoy y he titulado, o Dios me permitió este título que se llama Dios honra tu fe. Tal vez no voy a leer muchos versículos en la primera parte, pero sí quiero poner los fundamentos por qué Dios honra tu fe. Y en lo que llevamos aprendiendo acerca de esta temporada o de esta serie Dios de Milagros, hemos visto que la fe es importantísima y es vital, es el link o el enlace que une tu necesidad con Dios. Porque el ser humano somos un ser humano de necesidades, todo el tiempo vamos a tener necesidades. Y Dios todo el tiempo es Dios, así que hay dos cosas que son permanentes, tus necesidades y Dios. Pero para que tus necesidades se solucionen, en medio está la fe. Todo el mundo diga conmigo fe. Esa fe es la que hace el enlace entre Dios y tus necesidades y te ayudan a obtener el milagro de parte de Dios en tu vida. En otras palabras, la fe es lo que activa los milagros en ti. Cuando tú tienes fe y cuando tú usas tu fe, tú le estás dando a Dios una autorización legal para que Él intervenga en tu vida, para que Él interrumpa tu vida y actúe con su poder divino en ti. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario, diga conmigo necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que existe, que es verdadero y que recompensa a todos aquellos que le buscan. Ahora yo hago la siguiente pregunta: ¿qué idioma habla Dios? ¿Será que Dios habla español, habla inglés, mandarín, francés, italiano? ¿Qué idioma habla Dios? ¿O será que Dios habla fe? Y no importa el idioma en el que tú te comuniques con Dios, si ese idioma va acompañado de fe, te acercas a Dios creyendo y confiando en su palabra, que Él va a entender lo que tú estás pidiendo. Por eso Santiago decía, pero pidan con fe, no dudando nada. No dice, pero pidan en inglés, pero pidan en español, pidan en francés. No, pidan con fe, no dudando nada. Así que lo que Dios habla es fe. Dios jamás te va a hablar duda, jamás te va a hablar incredulidad, jamás te va a hablar desánimo, jamás te va a hablar temor, jamás te va a hablar miedo. No, porque Dios siempre habla fe. El lenguaje de Dios es la fe. El lenguaje del cielo es la fe. Mira, Romanos 4:17 dice que Dios es el que da vida a los muertos y Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué está hablando Dios ahí? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Está hablando fe. En otras palabras, fe entonces es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y es por eso que aquí te compartimos esto. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos ese mismo espíritu de fe. Y como está escrito, dice, creí por lo cual hablé. Nosotros, tú y yo, también creemos porque tenemos fe, por lo cual también hablamos. O sea que nuestra fe se ve reflejada en nuestras palabras. La pregunta es, ¿qué has estado hablando? ¿Será que tus palabras reflejan la fe que llevas dentro? ¿O tus palabras reflejan la duda, el temor, la incredulidad, el miedo que puedes llevar dentro? La siguiente pregunta que yo me hago y que te hago a ti es, ¿cómo aprendo entonces a hablar fe? ¿Cómo? De la misma forma que un niño aprende a hablar un idioma, escuchando y oyendo. Julio Isaac, mi hijo, tiene 2 años, 7 meses. ¿Y él cómo aprende a hablar español? ¿O cómo está aprendiendo a hablar español? Oyendo lo que oye en casa, lo que oye a su alrededor, lo que oye en su medio ambiente. Ahora, Julio Isaac desde el vientre de su madre escuchó español porque es el idioma que habla Cristi. Y de la misma forma, desde que tú y yo nacemos, Dios pone en nosotros una medida de fe
¿Qué es lo que hace que nosotros entendamos la voz de Dios? ¿Qué es lo que hace que nosotros entendamos el lenguaje de la fe? Y es por eso que aquí se predica y se enseña fe. Romanos 10:8 dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Si te has dado cuenta, en 6 meses que llevamos con esta inestabilidad de pandemia, jamás hemos hablado miedo, incertidumbre, temor. Al contrario, hemos venido domingo a domingo enseñando una palabra de fe, porque es lo que te manda la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos, una palabra de ánimo, de esperanza. Ojo que no es una palabra motivacional, no es una palabra para darles consuelo, no, es una palabra de fe, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, cambia tu mente, tu forma de actuar, tus resultados, y por eso es que predicamos la palabra de fe. Y dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Ahora, en el original ese oír, ¿qué significa? Significa escuchar algo, prestar atención a lo que estás escuchando y obedecer lo que se te está enseñando o aconsejando. En otras palabras, si la fe es por el oír, podemos decir que la fe es por escuchar, por atención, la fe es por obedecer la palabra de Dios, la fe viene por poner en práctica la palabra de Dios en tu vida. Así que cada vez que tú oyes la palabra de Dios, tú aprendes fe. Cada vez que tú escuchas un mensaje, lo que está pasando en tu interior es que tu fe está creciendo. Y pronto vas a hablar o ya hablas el idioma de la fe, que es el idioma que Dios habla. Y cuando llega entonces un momento de necesidad o angustia a tu vida, tú no vas a hablar duda, tú no vas a hablar temor, tú vas a hablar fe. Cuando llega una enfermedad a tu vida, tú no vas a hablar desconsuelo, no, tú vas a hablar fe y esa fe te va a hacer decir que el Señor es tu sanador, que por sus llagas tú fuiste curado. Cuando llegue un momento de dificultad, tú no vas a hablar incertidumbre, porque como ya aprendiste a hablar fe, vas a hablar entonces fe. Y vas a decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando lleguen momentos de escasez a tu vida, tú no vas a hablar quiebra o bancarrota, no. Tú vas a hablar fe. Y vas a decir, mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando llegue un momento de ansiedad a tu vida, tú no vas a hablar desesperación o depresión, no. Tú vas a hablar fe y esa fe va a hacer que tú digas, yo voy a poner toda mi ansiedad en Dios porque Dios tiene cuidado de mí. Pero es porque ya aprendiste a hablar fe. Y cuando llegue algún momento de dolor a tu vida o una situación complicada, tú no vas a hablar tristeza o desánimo, tú vas a hablar fe y vas a decir, yo toda mi confianza la pongo en Él. Porque los que confiamos en el Señor no vamos a ser avergonzados, pero eso se aprende a través de la fe. Así que para eso es que sirve la fe, para hablar el idioma que Dios habla y para comunicarte con toda confianza con Dios, para acercarte ante Él confiadamente. Ahora mira, el siguiente punto es, todos tenemos una medida de fe. Diga conmigo, todos. Eso te incluye a ti, incluye a mí, incluye al vecino, incluye al cristiano, al no cristiano, al que cree, al que no cree, al ateo, todos. Todos tenemos una medida de fe. Romanos 12:3 dice que Dios dio a cada uno una medida de fe. Desde que naces. Esto es sin excepción alguna. ¿Qué tal si levantas tu mano y gritas conmigo y decís, yo tengo fe y Dios me la dio? La fe que tú tenés no es porque a ti se te ocurrió tenerla. Dios te la dio. Las cosas que Dios da son buenas. Las cosas que Dios da son para nuestro beneficio. Y tú tienes fe porque Dios te dio esa medida de fe. Ahora, regresando al ejemplo de Isaac, tal vez Julio Isaac en este momento no habla español, pero él entiende español. Y va a llegar el momento que él se va a soltar a hablar en español. Y todo el conocimiento que Julio Isaac lleva adentro lo va a sacar y lo va a poder expresar. Entonces Julio Isaac ya no se va a frustrar porque no le entendemos. No se va a frustrar porque papá le dice las cosas 5 veces y papá, ¿qué? Y después mejor dice, y se da la vuelta. No, Julio Isaac ya va a saber hablar, papá, quiero esto, esto y esto. Entonces, ya te entiendo. Ahora hablamos
el mismo idioma. Ahora, de la misma forma nos pasa con Dios. Desde el momento en que tú naces, Él pone fe en tu vida. Y tú sabes hablar fe porque la fe que llevas dentro se conecta con la fe de Dios. Pero de pronto no has estado ejerciéndola como tienes que ejercerla o no la has estado hablando al 100%. Pero eso no quiere decir que no sepas hablarla. No quiere decir que no tengas fe. Lo que quiere decir es que no sabes cómo expresarla o cómo manifestarla, cómo usarla, pero por eso es que hablamos una palabra de fe que nos enseña a poner en práctica la fe con la palabra de Dios. Fe es por el oír. Cada vez que tú escuchas un mensaje, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que tú lees tu Biblia, lo que estás haciendo es aprender a desarrollar el lenguaje de la fe que llevas dentro. Ahora, la buena noticia de esto es que la medida de fe que tú y yo recibimos es la medida justa, exacta y necesaria para enfrentar todos los desafíos que tengamos en nuestra vida. Por eso dice que no hay prueba o tentación que sea más grande que la que nosotros podamos enfrentar. Porque Dios sabe qué medida de fe nos dio a cada uno. Y sabe de qué tamaño está nuestra fe. Y Él no te va a enviar a pelear con un monstruo que no puedas derrotar. Así que la medida de fe que tú tienes es la medida justa, exacta y necesaria que Dios te dejó para que enfrentes los desafíos de la vida, para que salgas adelante, para que venzas los problemas, para que te sobrepongas de cualquier situación difícil que estás viendo. Y más importante, esa medida de fe que Dios te dejó es para que veas los milagros que Dios tiene preparados para tu vida. Levanta tu mano y decí conmigo: yo tengo fe para ver milagros en mi vida. Tú vas a ver milagros en tu vida. Y lo bueno de esto también es que todos podemos hacer crecer nuestra fe. ¿Cómo? Usándola, ejercitándola, poniéndola en práctica, creyéndole a Dios, confiando en Él diariamente, alimentando nuestro espíritu con su palabra. Ahora, el cuarto punto de esta introducción que te estoy dando, porque quiero entrar a la parte que me interesa, es que los milagros responden a tu fe. Eso es bien importante. Todo milagro que acontece responde a la fe de alguien. Los milagros responden a tu fe. En el primer mensaje de la serie Dios de Milagros, lo puedes ver en redes sociales, dice que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret, su ciudad, a causa de la incredulidad de ellos. No que Jesús no pudiera, no que Jesús no tuviera el poder de hacer milagros, sino que simplemente no hizo a causa de la incredulidad de ellos. En otras palabras, tu incredulidad te sale demasiado cara. ¿Por qué? Porque tu incredulidad hace que te perdas los milagros que Dios tiene para tu vida. Así que hoy vamos a usar nuestra fe, vamos a ejercitarla para recibir los milagros que Dios tiene para nuestra vida, como decía Giovanni, hoy. No mañana, no la otra semana, no. Hoy Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y yo quiero que veamos en la palabra de Dios 3 ejemplos de personas que obtuvieron milagros de parte de Dios utilizando su fe de diferente forma. Quiero que veamos 3 medidas de fe que fueron diferentes, pero que fueron justas, exactas y necesarias para que las personas pudieran recibir de parte de Dios el milagro que Dios tenía para sus vidas. 3 medidas de fe que Dios honró, porque Dios siempre honra tu fe. Mira, y es posible que te identifiques más con una o con otra, o te identifiques un poquito con cada una de ellas, pero lo importante es que hoy tú entiendas que Dios va a honrar tu fe si la usas de forma correcta y pones tu fe en Él. Todo aquel que pone su fe y su esperanza en Dios no será avergonzado, sino recompensado por creer en Dios. Por eso Hebreos 11:6 dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que es real y que recompensa a todos aquellos que buscan a Dios. Así que lo primerito que yo quiero que veamos el día de hoy es una mujer empresaria. Gracias.
una mujer empresaria, una mujer que tenía una muy buena posición social y económica, una persona, una mujer que hasta cierto punto no tenía ninguna limitante, desarrollaba su vida con toda normalidad, con tranquilidad. Una mujer que estaba en buen chapín, estaba hecha. Su ciclo menstrual hasta ese momento era puntual, era regular, no tenía ningún atraso. Hasta ese día que todo cambió. Ese día que su ciclo menstrual se alargó más de lo normal. 15, 21 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y la mujer, ¿qué está pasando? Y no entendía. Y esto se alargó por 12 años. Yo estuve investigando esto porque a este punto la mujer ya tenía una anemia severa. La enfermedad que se conoce como flujo o flujo de sangre, en nuestros días se conoce como disentería o disenteria. No, disentería. Ahora, mira todos los síntomas que produce esta enfermedad. Dolor constante y agudo en el abdomen. Sangre en las heces, diarrea constante, flatulencia, incapacidad para evacuar los intestinos, indigestión, cólicos, náuseas, vómitos, fiebres, deshidratación, malestar en general, calambre y pérdida de peso. De un día para otro todo esto empezó a afectarle a la mujer, empezó a atacarle. Dice que esto requiere de un diagnóstico médico y que te trate un médico profesional para poder quitarte esta enfermedad llamada disentería o flujo de sangre. Y puede ser producida por alguna bacteria o por una amueba que suele contagiarse en medio de los alimentos o en las bebidas. Ahora, en el caso de esta mujer, la disentería no llevaba 3 meses, 3 semanas, 3 años. Llevaba 12 años. Que le estaba desangrando a ella físicamente, que estaba produciendo una anemia, una debilidad, náuseas, vómitos, cólicos, calambres, mareos. Y por otro lado le estaban desangrando económicamente todos los doctores. Porque dice que ella gastó todo lo que tenía en médicos y en lugar de mejorar, le iba peor. Ahora, ella se había debilitado no solo físicamente, sino también anímicamente, creo yo, emocionalmente y económicamente, porque todo lo había gastado y nada mejoraba. Ahora estaba peor, porque no solo continuaba con todos los síntomas, con toda la enfermedad, sino que ahora ya no tenía plata para salir adelante y continuar buscando la solución a esa enfermedad que la aquejaba. Ahora, ¿no es cierto que así nos pasa muchas veces a nosotros, que tenemos nuestra vida resuelta, nuestra vida hecha, todo está bien, una estabilidad muy linda, pero de la noche a la mañana pasa algo que te desestabiliza, pasa algo que te hace perder tu comodidad. Y de repente viene una pandemia y te afecta y te pega y te quedas sin trabajo, te quedas sin clientes, te quedas sin empresa, te quedas sin negocio, te enfermas y empezás a invertir el poco dinero que tenías en la cuenta del banco para salir adelante y ver cómo sobreponerte a eso. Te lo gastaste, no solucionaste nada y ahora estás peor, porque no tenés ni el dinero y tenés el problema. Esto era lo que le estaba pasando a esta mujer. ¿Cómo te sentirías tú o cómo te sientes si te pasa algo así? Frustrado, enojado, molesto, triste, deprimido, angustiado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a salir adelante? Y exactamente así se sentía esta mujer. Con el agregado que culturalmente las personas decían que cuando alguien padecía flujo de sangre era una persona contaminada o una persona inmunda, y que todo lo que ella tocara o todas las personas con las que tuviera contacto eran contaminadas por esa enfermedad. Ahora imagínate eso, sin dinero, sin plata, enfermo y aislada por la sociedad. Ahora ella, ¿cómo le pudo haber afectado esto emocionalmente a ella? Pero de repente ella escucha que Jesús va pasando por su ciudad, el que hace milagros, al que la multitud seguía a causa de sus enseñanzas y los milagros que hacía. Y la medida de fe que esta mujer llevaba dentro se había estado aplastando, oprimiendo y reduciéndose por 12 años, pero no se había acabado.
porque la fe estaba dentro de ella. Y cuando ella escucha que Jesús va pasando por ahí, la medida de fe que ella tiene dentro de ella empieza a crecer, empieza a tener una esperanza. Y ella dice, si yo voy y toco el borde de su manto, yo seré sana. Mira cómo lo dice Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, esto es lo que decía ella, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta era la fe que tenía esta mujer. La fe de esta mujer, la medida de fe que tenía dentro, le decía a ella, si yo me acerco, si yo voy y si yo toco el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana, yo voy a ser salva. Así que esta mujer empieza a agarrar fuerzas de debilidad y con la poca fuerza que le queda, porque la anemia ya se la había consumido durante 12 años, estaba sumamente débil, estaba pálida, tenía náuseas, tenía cólicas, tenía malestar, tenía dolor de cuerpo, malestar en general. Ella empieza a agarrar la poca fuerza que le queda y se empieza a abrir paso entre la multitud. En ese momento ella tuvo que luchar con muchas cosas en su pensamiento y en su mente, porque durante 12 años le habían dicho, no me toques, apártate de aquí, come en platos apartes, tú dormís en otra habitación, yo duermo aquí, porque si tú estás donde yo estoy me contaminas, me haces daño, me infectas. Ahora esta mujer dijo, a mí no me importa lo que esté pasando. Así que esta mujer empieza a abrirse paso entre la multitud, porque la fe que ella tenía dentro de ella se activa al escuchar la voz de Jesús. Y de la misma forma pasa con nosotros, la fe que nosotros tenemos dentro se activa o reacciona a la voz de Dios. Cuando tu espíritu escucha la palabra de Dios, escucha la voz de Dios, tu fe se empieza a activar para alcanzar los milagros que Dios tiene para tu vida. Y ahí va esta mujer, con permisito, discúlpame, perdón si te machuco, dame permisito. Y la gente viendo qué estaba pasando y haciéndose a un lado. Y la mujer le dice, mira, disculpa, ¿es que es mi sanidad o es que te contamine a vos? Y entre ser sana y contaminarte a vos, yo me quedo con mi sanidad, con permiso, con permiso, con permiso. Y llega a Jesús, arrastrándose, y toca el borde de su manto. Ahora mira, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? En este momento, la mujer dice, ya la fregué. Contaminé al maestro, contaminé a Jesús. Todos los milagros que él venía haciendo le quité la racha porque yo la contagié. Y por el otro lado, los discípulos le dicen, maestro, todo el mundo te está apretando, estás en medio de una multitud, todos quieren llegar a ti y tú me sales con esa pregunta, ¿quién me ha tocado? Y Jesús le dice, no, alguien me ha tocado porque de mí ha salido virtud, de mí ha salido poder. Mira lo que dice el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dios siempre honra la fe de las personas. La fe de esta mujer era, si yo voy, si yo me acerco y si yo toco, seré sana. Y Jesús honró esa fe. De pronto tú eres de las personas que crees que tienes que llegar, acercarte y tocar a Jesús. Y esa es tu fe. Y está bien, Dios va a honrar ese tipo de fe. En este mismo pasaje está un hombre que era el principal de la sinagoga, reconocido, religioso. Su nombre es Jairo y tiene una hija de 12 años que está muy enferma y está a punto de morir. Y Jairo también escucha que Jesús está pasando por su ciudad. Así que Jairo en ese momento no le importa nada más que la vida de su hija. Se despoja de su religiosidad y sale corriendo a postrarse delante de Jesús. Ahora, esto es una escena muy fuerte, porque no es como que se postró la mujer samaritana por necesidad, no.
Jairo era un principal de la sinagoga, un religioso conocido que compartía la Torá en la sinagoga y todo el mundo sabía quién era él. Los religiosos de esa época procuraban hacer quedar mal a Jesús, le ponían trampas para equivocarlo delante del pueblo, incluso estaban buscándolo ocasión para matarlo. Y Jairo era parte de ese grupo o de esa organización. Y en ese momento para Jairo, que su hija se está muriendo, no hay otra opción que ir y postrarse a los pies de Jesús. Esa es una vergüenza muy grande para Jairo porque va en contra de todo lo que él ha enseñado, en contra de todos sus pensamientos, en contra de todo lo que él dice en la sinagoga. Pero cuando Jairo fue a buscar ayuda a la sinagoga con los religiosos empezaron a decirle: algún pecado has de tener porque tu hija está mala. No viene enfermedad sin consecuencia. Algo hiciste. Como los discípulos que le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres del ciego, verdad? Porque la religión siempre te condena. Pero Jairo en ese momento dice: a mí no me importa quién pecó, quién hizo. Yo lo que necesito es que mi hija sea sanada. Y yo estoy seguro que si yo le digo a Jesús que Él vaya a mi casa y sea Jesús el que ponga las manos en la vida de mi hija va a ser sana. Ahora, ¿tú crees que Jairo no había buscado otras opciones antes de Jesús? Por supuesto. Primero porque era un religioso y no podía ceder o doblar el brazo ante Jesús tan fácilmente. Tuvo que haber buscado opiniones médicas y los médicos no le daban una solución para su hija. Pero cuando él escucha que Jesús va pasando por ahí, dice: esta es la oportunidad. Y lo interesante de esto es que aún Jairo, siendo religioso, siendo un principal de la sinagoga judía, Dios había puesto dentro de él una medida de fe. Es que el religioso no tiene fe. Bien, tienen fe. Todos tenemos una medida de fe. Y la medida de fe que Dios había puesto en Jairo, le decía a Jairo: si Jesús va a mi casa y Jesús pone las manos sobre la vida de mi hija va a ser sana. Marcos 5:22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies a Jesús. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta era la fe de Jairo, esta era la medida de fe que tenía él. Esa fe le decía: Jairo, si Jesús viene y él pone sus manos en la vida de mi hija va a ser sana. Y Jesús honra la fe de Jairo y le dice: está bien, yo te voy a acompañar. ¿Esa es tu fe? ¿Crees que si yo voy y yo pongo las manos en tu hija va a ser sana? Sí, eso es lo que yo creo. Bueno, vamos entonces y te acompaña. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Él siempre honra la fe de las personas. Dios honra tu fe en todo momento. ¿Cómo la honra? Dándote la respuesta o haciendo el milagro que tu fe cree que tú puedes hacer. Ahora mira, Jesús empieza a caminar con Jairo y en eso es que se le atraviesa a la mujer del flujo de sangre que hablamos hace un momento. Jesús estaba en ese asunto cuando llegan personas conocidas de Jairo y le dicen: Jairo, ya no molestes más al maestro. Ya no hay nada que hacer. Tu hija murió. Tu hija está muerta. Ya no interrumpas más al maestro. Y Jesús, tan lindo que siempre está en la jugada, siempre está viendo todo, solo se voltea y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Y eso es lo que Dios te dice a ti y a mí en este momento: no temas, no tengas temor, cree solamente. No tengas miedo de malas noticias, de malos pronósticos, de tasas de contagio, de alzas. No tengas miedo, tené fe solamente, cree en mí. Hoy Dios te dice: no temas, cree solamente. Yo no he terminado mi obra en tu vida. Yo no he terminado lo que voy a hacer contigo. Si yo dije que te voy a acompañar, voy a ir con tu hija y a poner las manos ahí en ella, yo lo voy a hacer. Lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo, Él lo va a hacer. Pero no temas, cree solamente. Ahora Jairo tiene de dos. Una, cuando recibe la mala noticia, se frustra, se va decepcionado y le da la espalda a Jesús. Se le dice: ¿sabes qué? Ya te tardaste mucho. Yo vine aquí cuando mi hija todavía estaba viva y vos te pones a atender a la gente entre la multitud. ¿Por qué no te saliste rápido y me acompañaste?
¿Ahora para qué? Mi hija se murió, ya no hay nada que hacer. Ahí nos vemos, gracias por nada. Esa era la primera opción. La segunda opción era creer la palabra de Dios, creer la palabra de Jesús, tener fe, que aunque había recibido una mala noticia, que le habían dicho que su hija había muerto, Jesús le da la contraparte y le dice, no temas, cree solamente. Yo creo que a Jairo no le quedaba de otra. Ya había perdido hasta la vergüenza de postrarse delante de Jesús, ya había perdido su reputación de religioso intachable, y ahorita había perdido a su hija. Ya no le queda, bueno, acompáñame, tal vez algo puedes hacer. Y Jesús le dice, no temas, crea solamente. Yo creo que Jairo dijo, hoy más que nunca, es que yo necesito que Jesús intervenga en la vida de mi hija. Así que Jairo escoge la segunda opción, que es creer en Jesús. Y cuando van todos camino a la casa de Jairo y entran al cuarto donde está la muchacha, hay un ambiente y una atmósfera de tristeza, de luto, de llanto, de pérdida, de decepción, de que ya no se puede hacer nada. Y Jesús saca a todos los incrédulos de la habitación. Los saca y le dice, solo se van a quedar conmigo los 3 discípulos que más fe tienen: Pedro, Jacobo y Juan. Ustedes creen en mí, ustedes se quedan. Y por supuesto papá y mamá, que son los que anhelan con todo su corazón que su hija resucite. ¿Qué nos dice esto? Muchas veces nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas a personas que no creen como nosotros, a personas que no tienen la fe suficiente o necesaria para fortalecer nuestra fe. Tenés que dejar de estar hablando con gente que no cree. Tenés que dejar de escuchando malas noticias. Tenés que dejar de estar prestando tu oído a cosas que no sean la palabra de Dios. Sacalos de tu vida, sacalos de tu cuarto y deja solo a las personas que creen en Dios con todo su corazón, porque son esas personas las que te van a echar ánimo, el hombro, las que van a unir tu fe a la tuya, y las dos fe van a ser potencia y van a conseguir el milagro que quieren. Jesús saca a todos los incrédulos, se queda solo Pedro, Jacobo y Juan, el papá y la mamá de la niña. Ahora, ¿qué pasó cuando los sacó? Dejaron de llorar, dejaron de eso, y ahora empiezan a burlarse. Jesús cree que la niña va a hacer algo. La niña está muerta. Sí ya se le sobó el coco. Ya pasó, ya se murió, vino tarde. Llegaste 15 minutos tarde, Jesús. Pero Jesús, la palabra de Dios, es el único que tiene la capacidad de dar vida a los muertos y de hablarle a las cosas que están muertas. Y Jesús le dice a esta niña, levántate, a esa niña. Le dice, levántate. Y cuando le dice, levántate a esa niña, la niña se reincorpora y se levanta con hambre y le dice a los papás, ahora denle de comer. Ahora la niña estaba vivita y coleando, vivita y comiendo, vivita y sana. La niña ahora era un milagro que todos los incrédulos estaban presenciando. Pero lo que yo quiero decirte esta mañana es que el único que tiene la autoridad de hablarle a las cosas que están muertas en tu vida es Dios. Dios puede hablarle a tu matrimonio, a tus finanzas, a tus relaciones, a tus hijos. Dios puede traer a vida todo aquello que estaba muerto. Porque Dios lo que habla es fe. Llama las cosas que no son como si fuesen. Esa niña ya estaba muerta, pero la llamó como si no estuviera muerta. Le dijo, levántate. Si Jesús creía que esa niña estaba muerta, no le decía, levántate. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces tú y yo tenemos que empezar a hablar y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que empezar a hablar como nosotros creemos. Por eso te decía al inicio, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuál era la fe de Jesús cuando llegó a ver a esa niña que iba a resucitar? Por eso le habla y le dice, levántate. Si Jesús no hubiera creído que esa niña se iba a levantar, no se lo hubiera dicho. Pero le dice, levántate, y el resultado fue que esa niña se levantó, resucitó y se reincorporó. Ahora, ¿qué pasó con todos los incrédulos? Quedaron atónitos, asombrados, con la boca abierta, no entendían lo que estaba pasando. Pero no importa que la gente no entienda lo que está pasando, no importa que la gente no entienda tu fe, no importa que la gente no comprenda cómo opera Dios, porque Dios es Dios y Él hace lo que tiene que hacer en tu vida. Así que Dios es el único que puede traer a la vida lo que tú ya das por muerto. Pero el punto importante aquí es que Dios siempre honra tu fe, porque la fe de Jairo le decía,
si Jesús viene a mi casa y si Jesús pone las manos sobre mi hija va a ser sana. Y Dios honró la fe de Jairo. Y una última medida de fe que quiero que veamos en este momento es el centurión romano, un hombre que estaba en autoridad, un hombre que tenía influencia política, un hombre que ayudaba a gobernar al pueblo de Israel. Era un centurión romano. Un centurión por lo menos tenía a 100 hombres o a 100 soldados bajo su autoridad. Y como buen político, el centurión romano quería quedar bien con el pueblo de Israel para tener votos a favor, ¿verdad? Y en determinado momento les construye una sinagoga para quedar bien con el pueblo de Israel. Ahora, este centurión romano tenía un siervo que trabajaba para él. De la noche a la mañana empieza una amistad muy linda y lo deja de ver como un siervo y lo empieza a catalogar como amigo, aunque trabajara para él. Y en un momento este amigo, este siervo, se enferma y está a punto de morir. Pero el centurión romano también escucha que Jesús va pasando por su ciudad, Capernaum. Y el centurión romano usa su autoridad y usa su derecho que tiene como romano para obtener un milagro de parte de Jesús. Así que manda a llamar a Jesús con unos ancianos judíos. Y van los ancianos judíos con Jesús y le dicen: mira, hay un centurión romano muy reconocido, que él es digno que tú concedas el milagro que él quiere, porque hasta nos hizo una sinagoga. Y Jesús dice: bueno, tiene que ir. A Jesús no le quedaba de otra. Jesús estaba obedeciendo a un romano que era su autoridad. Y va. Y cuando acompaña a los ancianos judíos y van a la casa del centurión romano, el centurión romano manda a unos amigos para que le digan a Jesús y lo intercepten en el camino: mira, dice el centurión romano, que no es necesario que tú llegues a su casa. Es más, él no se siente digno de que tú llegues a la casa de él. Es más, él no se siente digno de venir a hablarte a ti. Por eso nos mandó a nosotros a decirte que por favor no llegues, que solo digas la palabra. Jesús se queda sorprendido y dice: ¿qué? Él me puede llevar a su casa obligado, pero no se siente digno de que yo entre, tiene temor de Dios. Y ahora él cree y dice: solo di la palabra y mi siervo será sano. Jesús se queda asombrado y él dice: ni aún en Israel yo he hallado tanta fe. Leámoslo. Dice: Jesús fue con ellos, con los ancianos de Israel, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió con él unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra. Ahora, este centurión romano, que tal vez no creía en Jesús, también tenía una medida de fe. Porque todos tenemos una medida de fe. Y esa medida de fe le dijo al centurión: Jesús lo que tiene que hacer es decir la palabra. Yo no necesito ni ir, ni necesito que Él venga. Necesito que Él declare una palabra sobre la vida de mi empleado. En el caso del centurión romano decía: solo es necesaria la palabra de Jesús. En otras palabras, lo que este centurión romano estaba diciendo es: yo creo en la autoridad que tiene la palabra. Yo creo en la autoridad que tiene dar una orden, dar una instrucción. Dice 8, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Mandó a los ancianos de Israel, fueron. Mandó a los amigos para decirle a Jesús que no fueran. Les digo: ve, y van. Y le digo al otro: ven, y viene. Ahí venía Jesús, obediente, tranquilo, sin decirle una palabra. Y a mi siervo digo: haz esto, y lo hace. Así que Jesús, te pido que hagas y que envíes la palabra para que mi siervo sea sano. Prácticamente le está dando una orden a Jesús. Y la orden era: sanar a mi siervo. Pero Jesús no se molesta, no se enoja, no lo toma como un irrespetuoso. Al contrario, Jesús se queda maravillado. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose
a toda la gente que le seguía, le dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, los amigos y los ancianos de Israel, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Por qué? Porque Dios siempre honra la fe de las personas. El centurión romano usó su autoridad, usó el derecho que él tenía sobre Jesús, usó la fe que él tenía dentro para pedirle a Jesús que sanara a su siervo. Y Jesús no le quedó otra que hacer el milagro. Ahora, yo no te estoy diciendo que tú y yo les vamos a dar órdenes a él, pero lo que sí te puedo decir es que tú y yo tenemos un derecho mayor que el del centurión romano. Porque el centurión romano tenía un derecho político, un derecho gubernamental, un acuerdo gubernamental, llamémosle. Porque cualquiera que le diga al romano que cargue una carga, lo tenía que cargar. Pero ahora tú y yo tenemos un derecho que va más allá de eso. Tenemos un derecho de hijos. Y como hijos, nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre y pedirle todo lo que necesitemos. Y no solo lo que necesitemos, todo lo que querramos. Es nuestro derecho como hijos. Yo he aprendido mucho de los derechos como hijos ahora que llevo 2 años y medio de ser papá. De repente estoy comiendo, llega Julio Isaac. A él no le importa si yo ya comí, si no comí. O no pide permiso, él solo mete su mano en el plato. Y sabe que no lo voy a reprender. ¿Sabe? No, deja ahí. No. Él sabe que le voy a dar de la comida, o Cristi le va a dar lo que ella esté comiendo para que él coma. Porque es el derecho que él tiene como hijo. De repente compramos un helado. Cristi compró un helado ayer. ¿Y de quién es el helado? Mío. Y era de Cristi. Pues él tiene el derecho de decir que es de él. Y Cristi dijo: no te voy a dar. Ay Dios, todo chorreando al Julio Isaac después. Pero él está aprendiendo a usar su derecho como hijos. Ahora tú y yo somos hijos de Dios. Y tenemos un derecho mayor que cualquier centurión romano. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. No hay mayor título que tú y yo podamos tener que el de ser hijos de Dios. Termino con Lucas 18, 7 y 8. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a sus hijos, a sus amados? ¿Qué es justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es la definición de justicia. ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les dará lo que les corresponde. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, termina haciendo la pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Esta es la razón por la cual la fe es tan importante. Porque la fe es el idioma que habla Dios. Y la buena noticia es que tú tienes una medida de fe adentro. Y cuando empiezas a usar, Dios honra esa fe y te termina dando aquello por lo cual tú has estado creyendo. Durante mucho tiempo, durante poco tiempo, durante regular tiempo, no sé. Lo que sí sé es que Dios va a honrar tu fe en este momento. Yo quiero pedirte que te pongas de pie allí. Y quiero hacer una invitación para los que nos ven ahí en la transmisión. Si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón y decirle: yo necesito ser hijo, quiero disfrutar de ese derecho, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y digas: Señor Jesús, te abro mi corazón, te pido que entres en él, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Yo quiero disfrutar del derecho de ser tu hijo. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador y como mi papá. Si yo muero hoy, yo sé que voy al cielo contigo, porque eres mi Padre, mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén. Y esperamos que te conectes el próximo domingo. Y los que estamos aquí vamos a ministrar un poco, a recibir la presencia de Dios. Porque el derecho que nosotros tenemos como hijos es la visitación del Padre. Y no solo para que nos visite, sino la permanencia continua de Él. Él dijo: no los dejaré huérfanos. Es un buen Padre, mira. No te voy a dejar huérfano, sino te voy a enviar el Espíritu Santo para que esté todos los días de tu vida contigo. Te voy a enviar a mi Espíritu Santo para que esté contigo.
Espíritu Santo es tu papá también, tu consolador, tu mentor. Él no te va a dejar huérfano. Espíritu Santo vino a cumplir la función de Padre. Y es ante ese Padre que podemos adorar, alabar y expresarle nuestras peticiones a Él. Si tú tienes una petición en este momento delante de Dios, yo te invito a que la expongas. Pero no, que no la expongas con religiosidad, no. Exponerla como hijo. Tal vez has tenido una mala relación o una relación nula con tu papá, pero puedes empezar a fomentar una con Dios, con el Espíritu Santo, y puedes acercarte con toda naturalidad a Él. Puedes hablarle de usted, de vos, de tú, no le importa a Él. Él lo que quiere es que le hables con fe. Y no sé cómo está tu fe hoy. Si tú eres de los que dices, yo necesito acercarme a Jesús, yo necesito tocar su manto para recibir mi milagro, Dios va a honrar tu fe. Te dice, ok, hágalo. O si tú eres como Jairo que dice, no, yo necesito que Jesús venga, que Él me acompañe y que Él meta su mano en mi problema para que este se resuelva, Dios va a honrar tu fe, te va a acompañar y va a meter su mano allí para solucionar ese problema y darte el milagro que tú necesitas. O tal vez somos de los que tenemos la fe del centurión romano y decimos, no, Jesús, yo solo necesito que tú digas la palabra. Di la palabra y lo que tú digas se va a hacer. Y dejes a Dios maravillado de tu fe. Sea cual sea tu fe, lo importante es que hoy obtengas el milagro de parte de Dios. Yo quiero darte ahí un par de segundos para que tú lo expreses tu petición a Dios. Y lo que tú querés que Él haga en tu vida, decíselo en ese momento. Pedíselo como se lo pedirías a tu mejor amigo, como se lo pedirías a tu papá si tenés una buena relación con él. Pedíselo sabiendo que Él tiene la capacidad de darte eso, y muchísimo más. No lo limites. No pidas en base a tu necesidad, pedí en base a lo grande que es Dios. Entonces ahí no vas a tener límites. Padre, exponemos nuestras peticiones hoy delante de ti. Venimos con fe. Espíritu Santo, yo te pido que la fe que tú has puesto en cada uno de los que estamos aquí, esa medida de fe, hoy crezca en nosotros. Y esa medida vaya creciendo a medida que escuchamos tu palabra, a medida que escuchamos tu voz, Señor. A medida que conocemos de ti y aprendemos de ti, que esa fe vaya creciendo cada día más y más y más y más y más, Señor. Queremos que tú nos sorprendas, pero también queremos nosotros sorprenderte a ti con la forma en que nosotros creemos en ti, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Yo te pido que empieces a visitarnos, que empieces a sentir tu presencia hoy aquí, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca cada uno de nuestros corazones. Te hemos estado buscando, te anhelamos. Pon hambre en nosotros por ti, Espíritu Santo. Que no nos dejes quietos, despertarnos en la madrugada, hablarnos en el camino. Espíritu Santo, que tu voz la sintamos tan audible, tan palpable en nuestras vidas, para que cambiemos y seamos conforme a tu imagen, a tu semejanza, cada día más y más. Espíritu Santo, llena nuestros corazones de ti, inunda nuestras vidas con tu presencia. Que ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros nos lo haga sentir, que sea manifiesto, que sea tangible. Que no sea solo un conocimiento, solo una oír, que no sea el memorizar textos, no, Señor, que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos sentir tu abrazo, que podamos sentir tu poder tocando nuestros corazones, tu manifestación. Espíritu Santo, hazte real en este lugar, manifiéstate en nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Si tú sabes hablar lenguas, yo te invito a que tú hables tus lenguas en este momento, porque cuando tú hablas lenguas tal vez tú no entendés, pero el espíritu tuyo se conecta con el Espíritu de Dios y Él empieza a decirte y a hablarte lo que Él tiene directo para ti. Y ricambara brosotara y quita tasara baba soy kindoro brasa y ricanda satara y candara brosotara y ki y rishatara baba y corremos soy aquí darabro soy kiranda soy acá.
Espíritu Santo, en tu presencia es donde nos transformamos, en tu presencia es donde cambiamos, donde cambia nuestra mente, nuestra perspectiva de la vida, la forma en que percibimos las cosas a nuestro alrededor. Cuando salimos de tu presencia es cuando encontramos esos prados verdes que tienes para nosotros. Como Jesús decía que eres la puerta de las ovejas y el que entra y sale hallará pastos verdes. Es porque cuando entramos a la presencia de Dios nuestra visión cambia, nuestra mente cambia, nuestra perspectiva cambia. Y cuando salimos afuera puede estar todo igual, pero tú ya no sos el mismo, tu perspectiva es diferente. Tú empezás a ver con los ojos que Dios quiere que veas. Tú empezás a percibir las cosas como Dios quiere que las percibas. Puede que la pandemia vaya a durar 5, 6, 7 años, no importa lo que dure. Cuando nosotros salgamos de estar en la presencia de Dios, vamos a encontrar lo que Él tiene para nuestras vidas, para nuestro corazón, para nuestras familias, para nuestras necesidades, para nuestra economía. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos hoy para recibir lo que tú tienes para nosotros, para encontrar esos pastos verdes, Jesús. Gracias, soy acá. Señor, hoy se mueven las montañas, como decía Giovanni, como es el canto, Señor, se mueven por tu poder, por esa fe que nosotros tenemos en ti, Jesús. Y declaramos esta mañana que nada es difícil para ti. Nada, nada, Señor. Todo es posible al que cree. La mujer tenía 12 años de flujo de sangre. Ya estaba desahuciada, pero fue posible porque creyó en ti. La hija de Jairo ya se había muerto, Señor, pero tú la resucitaste porque ella creyó en ti y tú honraste su fe, Señor. El centurión romano recibió su milagro con que solo tú dieras la palabra, porque él creyó en esa palabra, creyó en ti y se hizo una realidad. Así que Espíritu Santo, hoy nosotros declaramos que creemos en ti, que tenemos nuestra fe puesta en ti y que vamos a salir adelante, Jesús. Cantamos esto para despedirnos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad.